Buen día, ingeniera, buen día, compañeros. Nosotros somos integrantes del grupo número 3 del curso de programación avanzada en Java. Les hablaremos un poco acerca de lo que es el framework de Hibernate. ¿Qué es Hibernate? Hibernate es una herramienta de mapeo objeto relacional bajo una licencia de GNU para Java. Que facilita el mapeo de atributos en una base de datos tradicional y el modelo de objetos de una aplicación mediante archivos declarativos o anotaciones en los bins de las entidades que permiten establecer relaciones. Digámoslo de otra manera, esto lo podemos resumir en que Hibernate agiliza la relación entre la aplicación y la base de datos, ¿verdad? Que en este caso es SQL, de un modo que se puede utilizar y optimizar nuestro flujo de trabajo, evitando crear código repetitivo. Hibernate, en este caso, podemos poner un ejemplo sencillo, que podemos tener algún programita sencillo, ¿verdad? Y necesitamos un método que permita dar de alta, de baja o modificar los datos de los usuarios. Y estos datos se almacenan en una base de datos, ¿verdad? Cada objeto tiene diferentes clases. Para cada objeto debemos de crear una clase que al menos permita crear, insertar, eliminar, consultar o modificar la información que tiene cada atributo, ¿verdad? Esto, con excepción de alguna consulta un poquito especial, es siempre lo mismo, ¿verdad? En este caso podría ser un select, un update o un create. Entonces, esta es la estructura que maneja Hibernate para poder hacer los programas. Vamos a hablar un poco de la breve historia de Hibernate. Hibernate comenzó en el año 2001 por Gavin King, con algunos colegas de Sirius Technology. Esto surgió como una alternativa al estilo de la programación, ¿verdad? De EJB2, que se usa bins como entidades, ¿verdad? El objeto original era ofrecer mejores capacidades de persistencia en las ofrecidas por EJB2, simplificar las complejidades y complementar algunas características necesarias. En el año 2003, a principios de 2003, el equipo de desarrollo de Hibernate lanzó Hibernate 2 y con ello también lanzó las subversiones, ¿verdad?, sucesivas, que ofrecen muchas mejoras significativas sobre el primer lanzamiento, que fue en el 2001. En el año 2005 se lanzó la versión 3.0 de Hibernate y algunas de las características que se incluyeron fue que tenía una nueva arquitectura de interceptor, también filtros definidos por el usuario y las anotaciones de JDK 5.0, ¿verdad? Esas eran las características de metadatos de Java. A partir del año 2010 crearon las versiones posteriores, la versión de Hibernate 3 con una versión 3.5.0 y fue implementada con una certificación, ¿verdad?, de las especificaciones de Java. En el año 2011 se lanzó Hibernate Core, que es una versión 4.0.0. Esta fue la versión final. Y también incluyeron unas nuevas características, podríamos mencionar algunas: el soporte de la múltiples tendencias, también la introducción de servicios, un cambio importante en la forma de que Hibernate construye y administra los servicios, mejoras en la apertura de la sesión, también mejoras en la integración, entre otras, ¿verdad? En el año 2013 se lanzó una versión final de Hibernate ORM de 4.3.0. El objeto de esta versión es tener compatibilidad total con Java, ¿verdad? Con Java Persistence API 2.1. En el año 2015
Se lanzó final también de Hibernate ORM 5.0, y algunas de las mejoras pues que introdujeron dentro de ella pues fue que tenía una nueva API de Bootstrap, también soporte espacial, soporte en Java 8, gestiones de transacciones, soporte de conversor de atributos. Y pues en mayo de 2018 se lanzó la versión final de Hibernate ORM 5.3. De las principales mejoras que se implementaron fueron la resolución de incompatibilidad binaria que tenía la versión 5.2, también soporte de el manejo de módulos de Java 9, también mejoraron el consumo de memoria, también el soporte del API de JPA 2.0. Y en diciembre de 2018 pues empezaron los lanzamientos de alfa de Hibernate, que serían versiones 6.0 en adelante, y con ello pues las mejoras que se pudieron implementar fue la integración de SQM, el rediseño de contract types y la integración CDI unificada. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, espero que estén bien. Mi nombre es José María Villeda Velázquez y hoy tengo el gusto de hablarles acerca de las características de Hibernate. Como bien sabemos, Hibernate es un ORM y también tenemos conocimientos de que la programación orientada a objetos y las bases de datos relacionadas son dos paradigmas diferentes. El modelo relacional trata de relaciones y conjuntos, es decir, las bases de datos tratan de la agrupación de datos para que posteriormente estos puedan ser consultados y convertidos en información útil. Y el paradigma de programación orientada a objetos trata con los objetos, sus atributos, sus asociaciones entre unos y otros, ¿verdad? Y un ORM en sí sería como un sistema que permite almacenar información como tipo de objetos de aplicaciones. En este caso, Hibernate está diseñado para Java. Y estos objetos pueden ser almacenados como un tipo de tablas. Es decir, es un sistema para ordenar objetos como si fueran tablas de bases de datos. Entonces, he aquí la importancia de Hibernate, ¿verdad? Que nos permite trabajar almacenamiento de información, pero como si fuera una forma más de programación, ¿sí? Entonces, este framework nos ayuda a generar las consultas de SQL, que es el lenguaje estructurado para las bases de datos, y que hace que los desarrolladores ya no tengan que estar manejando dos ambientes a la vez. Es decir, ya no tendrían que estarse preocupando tanto de la programación como de la base de datos, sino simplemente tendrían que encargarse de desarrollar la tecnología con todas sus clases, objetos, relaciones desde el lado de la programación, y el lado de la base de datos pues ya no sería tan visto por ellos, ya no sería tan manejado por ellos, ya se manejaría todo desde una sola interfaz. Entonces, estos datos o esta manera de trabajar es bastante rápida y bastante útil, ya que nos aligera el tiempo de desarrollo, ¿verdad? Con sus funciones que ya tiene como predeterminadas. Nosotros como desarrolladores podríamos utilizar las funciones que ya están en este framework, y este automáticamente va a generar lo que esa sentencia diga, pero de una forma más rápida, en vez de que nosotros tengamos que escribir en SQL, en el lenguaje de SQL de nuestra preferencia, la sentencia de consulta, y de aparte llamarlo desde el lado de la programación. Entonces serían dos cosas diferentes que habría que estar manejando. Sin embargo, con Hibernate nos aligeramos de esa carga, ¿verdad?
Entonces, vamos a pasar a las características de esto. Como primera característica sería que es un modelo de programación natural, ya que este framework es una capa de persistencia de objetos, es decir, es una capa que permite guardar información, guardar objetos, relacionarlos y permite diseñar objetos según las características o lo que nosotros deseamos hacer con la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, se pueden diseñar, si estamos hablando de una tienda, un objeto de una tabla maestra para guardar el encabezado de las facturas y una tabla detalle para guardar los productos, y este diseño de estas tablas va a ser persistente a lo largo de toda la aplicación. Entonces siempre se va a manejar estos modelos para estar trabajando con las diferentes funciones, ¿verdad?, de Hibernate. Entonces acá se puede incluir lo que sería el polimorfismo, las relaciones, colecciones y un gran número de tipos de datos. Como segunda característica sería la gran escalabilidad, ya que Hibernate es muy eficiente. Entonces tiene una arquitectura de caché de doble capa y podría ser utilizado en un clúster. Entonces esto nos da una escalabilidad horizontal para poder hacer más grande nuestra solución. También sabemos de que Hibernate admite los contextos de persistencia de larga vida denominados como detach y reattach, que son objetos. Además se ocupa del bloqueo optimista automáticamente, es decir que estas funciones son utilizadas para poder mantener lo que serían las consistencias en la base de datos. Entonces son son funciones bastante buenas para poder manejar lo que sería esta parte del ORM, ¿verdad? Está manejando datos a través de programación. La otra característica es de que es software libre, lo cual es algo bueno porque puede ser utilizado por cualquier persona, cualquier desarrollador que esté interesado en esta tecnología puede hacer uso de ella. Está bajo la licencia LGPL, que por sus siglas sería Lizard GNU Public License, lo cual, como les digo, permite ser utilizado por cualquier persona sin ningún costo. También la otra característica sería de que maneja esta plataforma de Enterprise Java Beans 3.0, lo cual permite implementar la gestión de APIs y la persistencia de Java, ¿sí? Así como el mapeado de objetos relacional, ¿verdad? Entonces siempre manejando una misma estructura en lo que se refiere a toda esta parte de Java. Entonces siempre vamos a estar trabajando con un mismo tipo de estructura, se puede decir. Y esto de la persistencia transparente ofrece soporte para un amplio conjunto de las colecciones de Java, ¿sí? Propiedades del estilo de persistencia de Java Beans o que abstraen al usuario, por ejemplo. Entonces, como les digo, siempre se va a estar trabajando bajo un marco de referencia que sería toda esta parte del Enterprise Java Beans, y durante todo el desarrollo se va a seguir esa forma de trabajar del framework, ¿verdad? Entonces es algo bastante útil porque no hay que estar mezclando diferentes tecnologías que en muchas ocasiones pueden ser más confusas o que no tenemos conocimientos de ellas, sino que se maneja siempre un mismo marco de referencia. La otra característica sería que tiene un mapeado flexible. Cuando nosotros vamos a pasar las tablas de la base de datos hacia la programación, se crea esto que sería el mapeado de objetos, es decir, cada una de las tablas de una base de datos se transforma en un modelo de clases de objetos que se van a utilizar en la programación. Entonces este proceso es más flexible y es más rápido. Entonces, gracias a estas asociaciones bidireccionales, porque se puede hacer tanto desde la base de datos hacia la programación, o también desde la programación hacia la base de datos. Entonces eso es bastante útil, ¿verdad? La otra característica es de que hay una facilidad de consultas. Esto es debido a que en parte se realizan en un potente lenguaje de consultas orientado a objetos. Este framework Hibernate nos permite realizar consultas de una manera más fácil, ya que sus funciones, digamos, ya traen
todo lo necesario para poder realizar la consulta sin que nosotros tengamos que escribir tanto código. Entonces se hace de una manera más sencilla lo que sería la búsqueda de información. Y la otra sería la facilidad de los metadatos. Este framework soporta el formato de mapeado de XML, el cual está diseñado para ser editado a mano y el mapeado basado en anotaciones, ¿verdad? Además de validación basada en anotaciones. Esto se refiere a que maneja gran tipo de formatos de datos que pueden ser útiles para cualquier tipo de programación, por ejemplo, servicios SOAP o servicios que manejan más que todo XML también pueden ser mapeados a través de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, podríamos decir en resumen de que Hibernate es en su funcionamiento general hace las sentencias SQL y libera al programador o al desarrollador del manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias. Entonces, esto mantiene lo que sería la portabilidad entre todas las bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. Entonces, a la hora de realizar una optimización en las consultas, el hecho de generar el código en caliente hace que sea más fácil modificarlo y ajustarlo, cambiando lo que sería un parámetro, por ejemplo, de true o false, y pasaríamos de ejecutar todas las sentencias con y sin uniones de tablas a compararse esto a otra posibilidad, ¿verdad? Que es cambiar todo a mano. Entonces, básicamente estamos pasando de lo que sería de una forma de trabajar más laboriosa y más exhaustiva a algo más sencillo. Entonces, Hibernate aligera a los desarrolladores de bastante carga de trabajo, ¿verdad? Y hace lo que sería la programación un poco más sencilla. Entonces, eso ha sido todo. Espero que todas las dudas hayan sido resueltas de mi parte. Y los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Muy bien, continuando con lo del compañero, este tema hace referencia a lo que es CRUD. Prácticamente lo que son acrónimos de las palabras que son create, read, update y delete. Create prácticamente es crear registros en una tabla que está en una base de datos por medio de script. El read es mostrar los registros. El update es actualizar un registro en específico y el delete es borrar un registro o los registros que se deseen. Por ejemplo, vamos con el create. Create prácticamente se ejecuta cuando se hace un insert. En este caso, en esta tabla no tenemos ningún registro. Al momento de realizar un insert, en este caso, al realizar un insert, ¿cómo se ejecuta? Pues con la cláusula insert into se le indica lo que es la tabla, se le indican las columnas que van a ser llenadas y los valores que van a tomar. Por ejemplo, vamos a ejecutar y dice que se ha afectado una fila, o sea, se creó una fila. Vamos a la otra causa, que es leer, que es el select. En este caso vamos a ejecutar y ahí creamos a Carlos Martínez. Luego de eso vamos a actualizar. ¿Cómo actualizamos? Vamos a hacer un date. En el caso anterior era Carlos Martínez con ID2. En este caso vamos a poner que Carlos ya no sea Martínez, sino que sea Carlos Daniel. ¿Cómo le decimos eso? Le decimos que vamos a actualizar que es un date. Vamos a decir la tabla, vamos a decir el parámetro o el campo o la columna que vamos
a actualizar, y en este caso le vamos a decir en la cláusula web a qué identificador va a estar actualizando. Ejecutamos, vamos al RIP, y en este caso ya ha cambiado a Carlos Daniel. Como siguiente paso y último es el delete. El delete consta en eliminar un registro de la base de datos. En este caso vamos a eliminar el registro número 2 y vamos a ejecutar el script. ¿Cómo se elimina? Pues de la siguiente forma: hacemos delete from, o sea, vamos a eliminar de la tabla usuarios cuando el identificador sea 2. Lo ejecutamos, afectamos la fila y luego de eso vamos a mostrar. Prácticamente eso es un CRUD a nivel de base de datos. También existe el CRUD Hibernate. ¿Cómo se ejecuta? Primero pues se crea un proyecto, luego se agregan las dependencias y Hibernate se le indica qué versión es y se le indica que la base de datos que va a conectar. En este caso, en este ejemplo, es un MySQL. Así como también puede haber otras bases de datos. En este caso es MySQL. Luego se crea lo que es el modelo en base a una clase, se le indica la tabla que va a ser una entidad, va a ser la tabla user. Entonces luego se le indican cada uno de los parámetros, que es el ID, el nombre o apellido, perdón, y los demás parámetros que se tengan. Luego se hace la conexión hacia la base de datos por medio de o JDBC, que es el monitor de base de datos, y se le indica que la base de datos va a ser MySQL. Se le indican algunos parámetros como lo que es el usuario del pago y se hace la conexión. Luego de eso se crea una interfase en la cual se va a hacer un guardado de la información, se va a obtener la información. En este caso se va a obtener mediante un ID, un solo usuario. Aquí se va a obtener el listado de todos los usuarios. Luego de eso está el método que es actualizar y el eliminar por medio de identificador. Prácticamente aquí estamos creando un CRUD a nivel de programación en Java, que es en Hibernate específicamente, que es aquí es el create, que es el crear, que es en este caso es guardar, el read, que es obtener igual este de otro, el update, que está específicamente, y el delete del CRUD. Luego de eso se especifica en cada una de las transacciones, que en este caso, por ejemplo, se le envía al usuario, que es un usuario nuevo. Esto lo que hace es que se crea primero se crea un método de tipo vacío, en el cual se le hace referencia a que se le va a ingresar un usuario. Este usuario lo que hace, este método lo que hace es crear una sesión, crea una transacción, guarda al usuario, hace el commit, de lo contrario hace un rollback de lo que se haya cambiado y realizar la transacción. Al momento de querer hacer un read, lo que se hace es enviarse el ID. Luego de eso se le indica que se va a iniciar una transacción, se va a obtener el objeto de usuario. Entonces lo que se hace es se realiza una transacción, se obtiene por medio de la sesión, se identifica la clase, se indica el identificador, se hace commit y se obtiene el usuario. En este caso es para un listado usuario. Eso es prácticamente lo que hace un CRUD: actualizar, crear, listar y eliminar. Muy bien. Ahora vamos a platicar sobre lo que es la arquitectura y funcionalidades de Hibernate.
como tal, pues Hibernate tiene una arquitectura en capas que ayuda al usuario a operar sin tener que conocer las APIs subyacentes. Hibernate pues utiliza base de datos y los datos de configuración para proporcionar servicios de persistencia a la aplicación. Principalmente pues aquí estamos observando una vista de alto nivel, ¿verdad?, de la arquitectura de las aplicaciones de Hibernate. Pues, como podemos ver, tenemos las propiedades Hibernate, el mapeo XML, la base de datos y las persistencias de los objetos, ¿verdad? Eso es una de las partes que a muy alto nivel en lo que maneja Hibernate. Aquí pues tenemos una vista ya más detallada de las aplicaciones Hibernate con sus importantes clases principales. Como tal, pues aquí pues ya podemos ver lo que es la configuración, las transacciones, la Session Factory, las consultas, la sesión y los criterios. Y además pues podemos ver los GTAs, los JDBC y los JNDA. Eso es lo que nos muestra una arquitectura de Hibernate, principalmente a detalle. Pues como les comentaba, pues Hibernate pues, utiliza varias API de Java existentes como JDBC, Java Transaction, o bien dicho GTA, o Java Native and Directory Interface, lo que es el JNDA. El JDBC pues principalmente pues, nos proporciona un nivel rudimentario de abstracción de la funcionalidad común a las bases de datos, principalmente relacionales, lo que nos permite cualquier base de datos con un controlador JDBC pueda ser compatible con nuestras aplicaciones Hibernate. Tanto el JNDI y el JTA pues nos permiten que Hibernate se quede con servidores principalmente J2EE, y así es como está la arquitectura principalmente de Hibernate. Ahora bien, vamos a empezar a ver lo que es las funcionalidades de cada uno de los objetos que presenta Hibernate. Vamos a empezar con el objeto de configuración. El objeto de configuración es el primer objeto de Hibernate, pues principalmente es el que crea en cualquier aplicación. Por lo general, solamente se crea una vez durante la inicialización de la aplicación. En dichas otras palabras, pues representa un archivo de configuración o propiedades requeridos por Hibernate. Pues el objeto como tal pues tiene dos componentes clave, lo que es la conexión de base de datos y la configuración del mapeo, ¿verdad?, de las clases. Principalmente pues en la configuración de la base de datos pues eso se maneja a través de uno o más archivos de configuración compatibles con Hibernate, que bien pueden ser el hibernate.properties o el hibernate.cfg.xml. Ahora bien, pues en el otro componente clave del class mapping setup, pues en este componente se crea la conexión entre las clases de Java y las tablas de las bases de datos. En el objeto Session Factory, pues el objeto de configuración pues se usa para crear el Session Factory, que a su vez pues se configura en Hibernate para la aplicación usando el archivo de configuración provisto, y permite crear una instancia de objeto Session, como lo podemos ver en el diagrama. Pues Session Factory es un objeto seguro para sus procesos y lo utilizan todos los procesos de una aplicación. Principalmente es un objeto pesado, el Session Factory. Normalmente se crea durante el inicio de la aplicación y se guarda para su posterior. Necesitaría un objeto Session Factory por base de datos, usando un archivo de configuración separado. ¿Qué quiere decir esto? Si se está utilizando varias bases de datos, tendrá que crear varios objetos Session Factory. Muy bien. Ahora seguimos con el objeto de excepción. En el objeto de excepción, pues
se utiliza para obtener una conexión directamente física con una base de datos. El objeto session es totalmente liviano y está diseñado para instanciarse cada vez que se necesita una interacción con las bases de datos. Los objetos persistentes se guardan y se recuperan a través de un objeto session. En los objetos de sesión no deben mantenerse abiertos durante mucho tiempo porque normalmente no son seguros para los procesos y deben crearse y destruirse según sea necesario. Objeto de transacción. Una transacción pues representa una unidad de trabajo en la base de datos y la mayoría de RDBMS admiten la funcionalidad de transacción. Las transacciones en Hibernate pues, generalmente son manejadas por un administrador de transacción y es subyacente y una transacción, bien JDBC o GPA. Este es un objeto opcional y las aplicaciones de Hibernate pueden optar por no usar esta interfaz, ¿verdad?, en lugar de administrar las transacciones en su propio código de aplicación. Objeto de consulta. Los objetos de consulta pues, se utilizan ya sea mediante una cadena de SQL o bien un Hibernate Query Language o HQL para recuperar los datos de la base de datos y crear objetos. Principalmente una instancia de consulta se utiliza para vincular los parámetros de consulta y limitar el número de resultados devueltos por la consulta. Y finalmente, la consulta. Y por último tenemos los objetos de criterios. Los objetos de criterios pues se utilizan para crear y ejecutar consultas de criterios orientadas principalmente a objetos para recuperar objetos. En esta ocasión voy a hacer la demostración cómo instalar Hibernate en NetBeans. Nos vamos en Tools, Plugins y después Settings. Normalmente esta opción está deshabilitada, pero la habilitamos para poder instalarla. Y después nos vamos en Plugins, escribimos Hibernate, nos aparece, seleccionamos y le damos instalar, le damos siguiente, aceptamos los términos, esperemos que se instale o se descargue más que todo. Nos sale un mensaje y le damos en continuar. Se está descargando directamente desde el repositorio y eso es todo. Vamos a comprobarlo si se instaló correctamente. Sí, abajo está Hibernate. Eso es todo. Buenos días, mi nombre es Blas Eduardo. Me corresponde hacer el ejercicio práctico en Hibernate y vamos a orientar esta práctica principalmente a lo que es el mapeo de una tabla, digamos en Oracle, a un objeto de tipo Java.
Entonces lo más recomendable para importar Hibernate es tener un proyecto Maven, y por acá hay una parte cuando vamos a propiedades. Yo recuerdo que hay una parte aquí donde uno puede importar el Hibernate. Precisamente, bueno, hace tiempo que no he visto esa parte, pero recuerdo que hay una parte aquí donde se puede importar la framework. Se puede hacer de esa manera, pero la mejor forma de importarlo es, una vez que ya tenemos Maven, vamos aquí a Project Files y en el archivo pom.xml, cuando lo iniciemos vamos a tenerlo así. Entonces hay que venir y crear el tag de dependencies, y dentro de ese tag hay que colocar la dependencia. Esta dependencia la sacamos de internet. Ahorita les muestro cómo. Googleamos esto y vamos a buscar el repositorio. Vamos a buscar uno. Entonces aquí está el repositorio, ya es solo copiar y pegar. Lo pegamos aquí, luego damos clean and build para que descargue las dependencias y va a descargar todo el repositorio. Por cuestiones de tiempo y porque yo ya lo hice, pues no voy a bajarlo nuevamente. La práctica la vamos a orientar al mapeo de una tabla, porque si bien en internet hay varios videos, hay ciertas cosas que en mi experiencia, digamos, hablando desde mi experiencia personal, hay ciertas cosas en el mapeo que la verdad nunca pude ver en YouTube, digamos, y tuve que rebuscar un montón en internet para encontrarlas. Entonces, para mapear comúnmente, bueno, se puede hacer de varias maneras. Hay una herramienta por aquí que se llama Reverse Engineer, ingeniería inversa, que va a tomar esa tabla, pero vamos a hacerlo manualmente para poder entenderlo mejor. Entonces vamos a mapear esta tabla, que es una tabla de Oracle. La lógica de esta tabla pues en este momento no importa tanto, pero digamos que es una tabla para hacer pedidos, digamos, a restaurantes. Y aquí está el usuario que hace el pedido, el nombre del restaurante. Esos pedidos pues pueden llevar intentos, digamos, si la primera vez no fue registrado el pedido o el restaurante no confirmó, pues ya va un intento, 2 intentos y demás. La fecha y este campo de aquí pues es una clave, digamos, corresponde a una relación con otra tabla, pero como dijimos en este ejercicio no importa tanto la lógica de la tabla. Acá está lo que serían las propiedades de la tabla, el nombre, el tipo y demás. Esto sí es importante para el ejercicio. El ID es numérico, luego tenemos unos varchar, uno de 30, uno de 100, la fecha, etc. Entonces, para crear el modelo tenemos que tener ya un paquete que se llame modelo. No vamos a entrar tampoco a la arquitectura, digamos, que si un DTO, que si una conexión, que si un modelo, demás, no. Vamos a centrarnos solo en el mapeo. Entonces vamos a crear una nueva clase de Java y esta se va a llamar peticiones. Como toda clase en Java debe iniciar por mayúscula. Peticiones modelo.
Entonces aquí hay que colocar las siguientes anotaciones para indicar que va a ser una entidad. Y aquí ya nos pide que importemos algo de Yakarta para persistencia y demás. Bueno, sigamos. Hay que indicarle el nombre de la tabla, perdón, los datos de la tabla. Entonces, los datos de la tabla son nombre. Esta tabla se llama solicitudes, solicitudes, y el esquema. En caso de no tener esquema, digamos, si fuera una tabla única, pues no se le indica. Restaurantes, así se llama el esquema. Y ahora lo que hay que hacer es declarar variables. Estos campos los vamos a declarar como variables. Los valores numéricos los vamos a declarar como big decimal. Y el date aquí, al importar, tenemos que tener cuidado de importar el util date y no el SQL date. Una vez tengamos eso, ya lo que procede es crear constructores. Entonces primero el constructor vacío, luego el constructor lleno y un constructor más para la clave primaria. Ya después de estos hay que insertar todos los getter y setter de la clase. Como les digo, esto se puede hacer automáticamente por Hibernate, pero es importante saber cómo funciona el modelado, porque a veces hay errores. Digamos, Hibernate mapea algo y es necesario modificar. Digamos, hay partes donde ciertos cambios no los vemos reflejados, o por ejemplo las fechas pierden formato o los números pierden decimales. Entonces es aquí, es debido a que el modelado necesita que se le configure algo, que se le cambie algo. Y entonces aquí podemos venir y ver qué fue lo que faltó, moverle configuraciones, y así es como se resuelven esos problemas donde yo ingresé 3 decimales pero solo me guardó 2. Y vamos a ver la base de datos, sí es un numérico y tiene varios decimales, pero al final el problema, cuando es ese escenario, el problema está aquí en el mapeo. Entonces vamos a seguir. Estos get necesitan también anotaciones. El ID necesita una anotación @ID. Y para todas las columnas, estas anotaciones las ponemos en los get de todas las variables o atributos. Entonces, para todas las columnas hacemos lo siguiente: get column, el nombre de la columna va a ser tal y como está en la tabla, name, de bitácora. Toda clave primaria tiene que tener el atributo de ser única, no debe ser nula, y aquí pues viene lo que les decía de los decimales. Precisión, vamos a colocar 22, una escala de 0 para que no se alteren.
Digamos, aquí es donde ocurre a veces problemas, que Hibernate nos pone un valor distinto, entonces allí ya cambia la precisión al persistir. Y entonces vamos a hacer lo mismo para las demás. Esta de aquí ya no va a llevar el atributo ID porque no es clave primaria, pero sí el atributo column. Entonces voy a continuar. Ya terminé de colocarle a todas las columnas, entonces general, por ejemplo. Todas las numéricas tienen precisión y escala. Esta de aquí, por ser un string tipo texto, solo le indico la longitud, entidad, fecha. Esta es importante, intentos, usuario. Esta de aquí es importante porque yo quiero que, al ser una fecha de adición, es decir, me va a registrar la fecha de cuando este registro se inserta, yo quiero que esta no sea modificable, que se pueda modificar tal vez lo demás, pero esa no. De modo que se le coloca aquí el parámetro de que no sea modificable. De esto se puede investigar en internet porque hay más parámetros y son útiles, o propiedades podríamos llamarle. En la fecha yo recomiendo así, creo que cuando Hibernate lo coloca, lo crea de una manera distinta, por aquí le pone algo más, pero eso hace perder el formato, ya el formato es distinto. Otra cosa que es recomendable en las tipo fecha es colocarle esta notación. Esta notación de aquí, temporal type.date, esta sí que estoy seguro que Hibernate no la coloca de manera automática. Entonces, aunque ustedes generen esa clase de manera automática, siempre es necesario que, si es el caso de que esta fecha, además de ser fecha, yo necesito que sea también hora, si yo quiero que además de la fecha me guarde la hora y no solamente la fecha, lo que necesito es agregar esta notación temporal type.date. Sin esta notación, el mapeo al momento de registrar una fecha va a tomar únicamente fecha y no le va a colocar hora. Entonces, para que al persistir se lleve también la hora, es necesaria esta notación. Y los demás es lo mismo. Los numéricos aquí son Big Decimal, se le coloca la precisión por defecto es 22 y una escala de 0 para que no sufra ninguna modificación el dato en el momento que se persiste. Y lo demás sería string. Y aquí tenemos ya lo que sería el mapeo. Entonces este mapeo ya está listo para hacer persistencias de Hibernate. Pueden ser persistencias, digamos, con lenguaje HQL, hay varias maneras. Pero el objetivo aquí era ver estas propiedades que pueden ser útiles, estas de acá en algún momento, y van a ayudar a resolver muchos problemas que puedan tener al momento de persistir en cuanto a la mutación de datos. Y ese sería el ejercicio práctico, estimados. Muchas gracias.